El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y candila en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz con alguien que demuestra que Quito no ha aprendido la lección. Pedro José Freile Vallejo. ¿Y por qué? Esta semana acaba de ratificar su candidatura a la alcaldía de Quito, dividiendo en más opciones las opciones democráticas. Pedro, usted le está haciendo el juego al correísmo porque con lo poco que tienen pueden lograr lo mucho que aspiran. ¿Por qué hace eso? Porque no le estamos rompiendo realmente el juego a nadie más que al desorden en la democracia. Nuestro emprendimiento aquí es juntar voluntades políticas, organizaciones políticas, que es lo que cuenta, justamente para evitar la dispersión del voto. A lo largo del programa vamos a ver cómo es eso posible, o si es un discurso nada más para ser candidato. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Chifletón, Ban Ecuador, Ambienza, gestor inmobiliario, Bona Germín. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz sobre el futuro del país, porque el futuro de Quito marca el futuro del país. Y si no lo creen, recuerden como en el último narcoparo llamado movilizaciones sociales, Quito no quiso tumbar al gobierno, el gobierno no se cayó. Antes, con mucha menos gente, por muchas menos razones, 3 gobiernos se cayeron. Entonces, en el momento en que vamos en la próxima hora a analizar quién va a ser el líder de Quito, vamos a analizar también cómo va a incidir Quito en el comportamiento del Ecuador, más allá de ser nuestra capital. Les recuerdo que esta entrevista se difunde en exclusiva para medios digitales por La Posta, en Facebook y en YouTube. Estamos en las 2 principales cableras del país, en Extreme TV Cable a través de Vito TVO. Eso es Canal 15 y para quienes prefieran televisión de alta definición, Canal 709. En DirecTV, el canal es 194 de Manavisión. Allá en señal abierta salimos en toda mi provincia también, Canal 9. A nivel nacional, en AM, Radio Caravana 750. A nivel nacional, en FM, D-Blue 88.9. Ambas se unen cuando concluye el fútbol, que no siempre es a las 9. Y en la parte central de la sierra, Tungurahua y Cotopaxi, Extrema 92.5 FM. Empezó el abogado Pedro José Freile diciendo que al contrario, que su postulación busca evitar la dispersión y que esta vez van a lograr la unión de organizaciones políticas, es decir, de partidos. ¿Cómo? Bueno, Carlos, el proceso ha sido largo, comenzó hace aproximadamente 8 meses y comenzó, de hecho, en una conversación con Jaime Nebot. Voy a ser totalmente infidente. No, es hora de revelar los antecedentes, ya es hora. Alrededor de entender que la política no se construye sin políticos ni sin partidos políticos. Por lo cual, la apuesta en la cual me he encaminado, y como colectivo de Quinto Poder nos hemos encaminado, es a lograr traer algo sustancial, hacer una creación de valor hacia los partidos políticos para convencerles de que evitemos la dispersión a través de algo que les pueda unir. Y eso es plan de trabajo objetivo, concreto, delimitado, en el que todos puedan ganar de participar. Ya, el plan de trabajo es el primer factor de unidad. La persona vendría a ser secundaria. ¿El segundo? Es secundaria. De hecho, el líder promueve la idea. De hecho, las personas no siguen ideas, siguen a líderes.
Y el liderazgo es consecuencia además del mismo proceso, del contacto con la gente, la recolección de la data, la presencia en el territorio dentro de los procesos políticos y la conversación con los políticos, que además ha tenido que ser amplia a través de todo el espectro, con unos que son simpáticos, otros que no son, unos que están en afinidad y otros que de hecho pueden terminar siendo. ¿Qué partidos tienen ustedes previsto incluir en este proceso de unidad o de propuesta inicial? Primer factor importante, la unidad no es lo que yo quiera incluir, es cómo las organizaciones pueden aliarse. El proceso es más amplio que lo que yo quiera, de hecho no podría ser jamás el de un liderazgo de un caudillo. Okay. Es indispensable que el plan los convoque, y eso es lo que hicimos el día de ayer. De hecho no fue el lanzamiento de una candidatura, sino una convocatoria adentro del periodo de alianzas que está en el calendario electoral. Estas se produzcan formalmente. Pero usted dijo que las alianzas son en torno a un plan. Sí. Usted tiene el plan, entonces esta es la propuesta de arranque. Esta es la propuesta de arranque a las organizaciones. Ellos pueden objetar el plan, Naturalmente, de hecho, alimentar el plan, naturalmente, enriquecer el plan. Naturalmente, y de hecho, cada uno de hecho tiene fortalezas. Si tú te vas a los modelos de gestión implementados, por ejemplo, por el Partido Social Cristiano en Guayaquil, por Nebot, o por Paco Moncayo en Quito, son diferentes. De hecho, están inspirados en visiones de la sociedad distintas, y ambos son valiosos. ¿Ya? Hoy el mundo, de hecho, requiere de cosas efectivas, Okay. no de Cuando usted invenciones. menciona a Paco Moncayo, ¿está pensando en la izquierda democrática, aunque él fue auspiciado por ese partido, no necesariamente afiliado? A veces fue auspiciado y otras veces no. Sí, hay que pensar en todos, Carlos. ¿Y a quiénes hemos invitado y con quiénes hemos conversado? ¿Quiénes son? Hemos conversado con el Partido Social Cristiano, Acción Democrática Ecuatoriana. Cada uno además tiene su dinámica, su problemática ¿Quién interna. es Acción Democrática Ecuatoriana? Acción Democrática Ecuatoriana es un partido provincial en Pichincha que corrió como aliado de Creo ya en elecciones anteriores. ¿Quién lo lidera? Fundado originalmente, ya falleció él, José Chávez, un líder de los barrios y de los taxismos de Quito. Se llama Pepe Chávez, igual que el Pepe dirigente Vázquez, sindical. Pepe Vázquez. Usted dijo José Perdón, me Chávez. equivoqué, José está, Vázquez. está ya. pensando en sindicalismo. Ya. Sí. Acción Democrática, Pepe ¿quién Vázquez. más? Acción Democrática Ecuatoriana. Reto, que es Renovación Total. Antes, Juntos Podemos, lista 33. Hoy Reto era Paul Reto, Carrasco. Renovación Total Peruca. Ya, ok, Sí. ya, sí. Construye, antes Ruptura de los 25. Ajá. Sí. ¿Y pare de contar? La Izquierda Democrática. ¿Quién de la ID ha conversado con usted para este proceso? Varias de las facciones. De hecho, si quieres, vamos pues caso por caso, porque Ok. no puedo yo dañar las dinámicas de composición. Varias de las facciones, Parte ¿ya? de nuestra labor es, de hecho, en este proceso, lograr que los políticos se reconcilien entre ellos, que la paz se reconcilie con la O sea, democracia. ¿usted se va a reconciliar con ISA? Vamos, ese es otro punto distinto. Vamos a otro punto distinto. Entonces dijo, los políticos se reconcilien con ellos. El Ecuador define a ISA también Yo- como político. ¿Usted se va a reconciliar con Yo ISA? creo que el señor Isa está en otro papel distinto. Yo soy respetuoso y ¿Él es acompañado político o al- no es político? No, yo no le veo a él como un político. es él? Le veo a él como un potencial terrorista, como un líder Potencial de nomás. Bueno, usted que es abogado, ¿no le llama un delincuente? Un tipo que instiga a todo lo que él un instigador. instiga. Ese sería el término correcto, Carlos. E instigar al delito no es cometerlo también y ser culpable de instigación No, al delito. Hay que ir mucho más allá de eso, verás. Completemos Ya, la sigamos vuelta que con nos da. numeración, El perdón, Partido ya, Social, perdón. Partido PSC, Acción Democrática ¿Acción Ecuatoriana. Democrática es? Sí, Acción Ya, Democrática ecuatoriana. Ecuatoriana. Reto, Sí. construye y de Izquierda Democrática, facciones. Partido Socialista Ecuatoriano. ¿Quién de allí? ¿Cuál PSE. facción? ¿La de Enrique Ayala? Ya no hay facciones dentro del partido, lo que hay es un liderazgo formal más joven. ¿Que De lo hecho, ejerce Enrique quién? Ayala, hay varios líderes, entre ellos Andrés Campaña, por ejemplo, que a mí me parece uno de los más Ok, fuertes. ya. Pero Enrique Ayala, de hecho, es un referente histórico del Partido Socialista. Tienes a Elsa Guerra, tienes... Ok. Digamos, y una cosa en la que estamos enfocados es en tratar de promover dentro de las organizaciones cuadros nuevos, mejor preparados. ¿Tú te acuerdas lo que yo decía? Servidor público, Pedro Freire es lo mínimo que debemos ver y de Sí. ahí para arriba. Y eso es un poco lo que queremos Ok. lograr. ¿Alguno más? Llevo 6. Llevo Acción Democrática Ecuatoriana, PSC, Reto, Construye, la ID y sus facciones, Partido Socialista Ecuatoriano. Esos son los que están con los que podríamos cerrar un poco. ¿Qué tal si convergen, pulen el plan y dicen, pero tenemos un mejor representante para Eso eso? es posible, naturalmente. Javier Carlos. Herbas. Naturalmente, yo creo que eso... ¿Usted eso declinaría en función de Javier Herbas? puede pasar. Sí, claro. Qué fenomenal oír eso. No sé si me lo dice en serio, pero me parece una actitud formidable. Es decir, usted es el gestor y si aparece que por cualquier circunstancia, principalmente la de atraer votos, que es vital, iba a decir, en este negocio, en esta actividad, porque puede ser el alcalde ideal, pero no el candidato ideal, decir, aquí está, mi rol fue este, perfecto. Sí. De hecho, yo creo que en la política uno tiene que hacer ese ejercicio por delante. Se ha perdido la costumbre en nuestro país, es como que nos hemos perdido de qué consiste liderar. Es como si fuera solamente llegar a una posición a través de una elección.
y en realidad no es eso. Fíjate tú en figuras relevantes en la historia, no es que yo pretenda ser alguien relevante tampoco, pero creo que las personas que han logrado cosas lo han hecho porque ponen las causas por delante de su propia persona. La reconstrucción de Europa, la implementación del Plan Marshall, el atender la Segunda Guerra en contra del Tercer Reich emergente. Nadie estaba pensando en cómo sale en la foto o qué premio le dan, sino cómo se logra el cometido. Usted ya propuso eso para este periodo presidencial, sí, cuando fue candidato, tomando a la pandemia como un efecto equivalente. Exacto. Y diciendo que casi necesitamos un plan Marshall en el país. Es así, y sigue siendo así. Estamos además a puertas de una recesión global el próximo año, que ya ahora es más mensurable, podemos medir más fácilmente que lo que pasó con la pandemia y pasó en el 2019 con la recesión anterior. Hoy, delante de nosotros, casi podemos anticipar la lógica de los precios de los commodities, del comportamiento de las relaciones logísticas, y hay que trabajar para eso. Ok. Lo cual deja claro que este señor tiene más perfil presidencial que edilicio y sin embargo se postula para eso. Veremos más adelante por qué, ya en cuanto a sus razones. Ahora veamos un poco de la historia para ubicarnos respecto a Pedro José Freile. Empecemos con esto. Lo que esperamos es en los próximos días regalarle el plan económico de contingencia a todos los partidos políticos con la mayor humildad, de que entre ciudadanos que estamos más preparados podemos darle un insumo tal vez a todos para discutir sobre cosas más interesantes que el mantenernos divididos. El país ahorita necesita ponerse alrededor de un plan concreto, como se ha hecho en donde ha existido administraciones exitosas en el Ecuador, y empezar a discutir sobre eso. ¿Cómo hacemos el plan y seleccionar a las personas que lo van a ejecutar? Esto es igual que después de la Segunda Guerra Mundial. No estamos para experimentos, hay que hacer las cosas en serio y ponerse en manos de expertos. En eso coincido. Como ven, hay consistencia entre lo del pasado y lo del presente, pero hay diferencias. Candidaturas ya lanzadas antes, Jessica Jaramillo está, aunque no oficialmente, Andrés Páez está, aunque no oficialmente, Yunda aspirará, es realmente la carta oculta del correísmo, el correísmo pondrá a correr a alguien más y nunca faltará un desubicado que crea que tiene opción o que merece ser opción. ¿Cuál es la diferencia entre ese proceso que se dio, convergió en gran medida en la segunda vuelta en torno a Guillermo Lasso y este en que no hay segunda vuelta? Bueno, la diferencia es sustancial y de hecho es radicalmente más dramática, porque hoy de lo que pase esencialmente en la elección de Quito y Guayaquil se encuentra la fórmula para que el Estado tenga gobernabilidad o no. Y de una u otra manera todos tenemos que entender que necesitamos una democracia que se mantenga armada. El proceso anterior, de hecho, tenía otras motivaciones. La idea era salir de un modelo, no hemos salido, pero hoy necesitamos una fórmula que garantice de alguna manera que nuestro país no empeore las condiciones de centralismo, de bloqueo mental que implica la Constitución de Montecristo. ¿Federalismo? El federalismo es algo que tenemos que discutir desde hace rato. De hecho, ¿para usted es una opción no solo discutible, sino aceptable según el modelo que se adopte? Hay que entender qué se dice por federalismo. O sea, si esto es un modelo económico, un modelo de administración tributaria, de distribución de rentas, es correcto. Si estamos pensando que en una parte del país va a imperar la justicia indígena por separado, por a título de federalismo, eso es un error. La República del Ecuador nunca va a poder admitir esto. Pero necesitamos formas de administración distintas. Ya que tocó el punto, a inicio de esta semana hablé con Jaime Nebot sobre federalismo, las 2 horas del programa de radio, y yo le pregunté si todos los candidatos que el PSC auspicie van a ser partidarios del federalismo y él me dijo que sí. ¿Trataron ese tema con él en este proceso de convergencia? Yo vengo de hecho hablando del tema del federalismo con muchos, no solo con el abogado Jaime Nebot, sino con otros políticos, porque he planteado que el modelo de administración del país tiene que cambiar. En el caso nuestro, nuestra propuesta para Quito incluye lo que se llama la propuesta de gobierno para Quito y la región capital. Y de hecho visualiza cómo Quito se convierte en motor económico, no solo en arena de las bullas, sino en cómo es de verdad, merecidamente capital del Ecuador por ser motor económico también. Y para eso se requiere de un sistema de administración distinto, un modelo absolutamente distinto al que tenemos. ¿No sirve entonces lo que dejó ya hecho durante un año para Yunda Fernando Carrión? A ver, el arquitecto Carrión nos dejó visiones muy interesantes, basadas en la tecnología de su era de conocimiento, que son útiles en muchos aspectos en el plano urbano. Pero el modelo de gestión que tenemos, creado por la Revolución Ciudadana durante la administración de Barrera, hizo que Quito, en lugar de tener un gobierno autónomo descentralizado, tenga un ministerio de la ciudad.
Y ese es el principal problema. Esto de gobierno, de autónomo y de descentralizado no tiene nada, es un ministerio. Enseguida vamos a ver por qué. Antes, para completar estos precedentes que tienen que ver con Pedro José Freile, hagamos memoria otra vez de lo que él decía cuando fue candidato a la presidencia de la República. Quitándole la chequera de los ecuatorianos de la mano de los políticos. La razón por la que básicamente suceden estas cosas es porque el sistema en sí mismo favorece la formación de la corrupción. Cuando nuestra Constitución del artículo 313 en adelante se dedicó a que el Estado sea el principio y fin de todas las cosas, alrededor de la figura de un presidente que tiene una corte que además se puede beneficiar de esa relación, todo el sistema por sí mismo creó también una excepción para que el sector privado asuma riesgos y en ese sentido garantizó que la corrupción exista. Una reforma completa al sistema de contratación pública por uno de estándares internacionales es inminente, es necesario para todo el sistema de contratación pública, pero dentro del sector de salud nuestra propuesta es radical. Es necesario que el servicio sea un servicio 100% público, operado de una manera 100% privada, que nos garantice a todos tener el buen servicio que esperamos, quienes están en la red pública y piensan que es mejor en el IES, y los que están en el IES piensan que es mejor en el sector privado, y en el sector privado muchas veces nos explotan. El Estado tiene que meterle la mano a la salud y garantizar que la operación privada tenga resultados. Yo recuerdo, hace un poco más de 10 años, tuve una enfermedad en Alemania, fui al hospital para que me atiendan, estaba de turista y nadie me preguntó cómo se llama, cuál es su tarjeta de crédito, cuál es su seguro. Lo que me preguntaron es, ¿usted cómo se siente? Y me atendieron. Primero me atendieron y después se arregló el tema. Eso es lo que tenemos que lograr en el sector de salud. Ya vieron por qué impresionó a este señor, ¿no? En los debates presidenciales, en donde muy poca gente lo conocía. Sin embargo, a pesar de eso, obtuvo solamente un 2.8%, pero logró lo que quería, promover su imagen a nivel nacional y ser hoy una opción a nivel seccional. Y respecto a eso, ha dicho que Quito es un ministerio público, se maneja como aquello. Explíquelo. El modelo fue diseñado en su momento porque pensaron probablemente sus autores que iban a durar 300 años o más en el poder. Entonces, como iban a estar en Carondelet, necesitaban tener el cordón umbilical con el ministerio de la ciudad, que además tenía que protegerles en caso de que la sociedad reaccionara frente a ese autoritarismo que estaba predefiniéndose como un dominador para siempre. Entonces, lo hicieron armado de tal manera que Quito es dependiente en todo del gobierno central. También estando nada más a cruzar el parque. 150 pasos de la Plaza de la Independencia. La provincia de Pichincha y la ciudad de Quito son el sitio más olvidado de la República, porque aunque físicamente están al cruzar el parque, moralmente están lejos absolutamente del gobierno central. Porque el resto del país se le hace difícil creer eso. Yo que viví en Quito 33 años, sé que es así. Explique eso. Cuando el presidente necesita que Quito se aguante para dividir rentas porque está chira la caja central, le llama al alcalde, se toma un café y le dice, hermano, aguántame. Y el alcalde normalmente lo que hace es aguantar. Eso es lo que pasa. Cosa que no hacen alcaldes de otras provincias como Cintia en Guayaquil. Cosa dice, que no hace Cintia, que no hace Agustín, que no hace Pedro, porque si no lo hacen, no están a la mano para protegerse para tampoco. entender bien, su plan o la visión de ese plan en construcción, como le llaman ahora, es o parte de cambiar el modelo de gestión. Sí. Eso implica que llegue al Consejo con mayoría de concejales. No, de hecho hay una estrategia política que se tiene que seguir. El método de asignación de escaños, que de hecho es parte de este juego democrático, logra que con el 55% de la votación logres máximo 8 de 21 concejales. Es decir, a menos que se reencarne don José María Velasco Ibarra, lo pongamos al frente a él y se eche sus mejores entonces, discursos. ¿cómo va a ser si vamos a ir con las mismas reglas electorales que ya no se pueden cambiar? Entendiendo primero la ley. De hecho, yo siempre hablo en contra de la Constitución del Ecuador, me parece una basofia en términos jurídicos y sueño con el día en que podamos reemplazarla con algo más occidental y republicano. Y hasta entonces, ¿cómo hay que entender mejor la ley? Hay que aprender a usar la ley. Felizmente para eso existimos abogados, sí, existen expertos y para eso existen los caminos dentro de un proyecto que nos pueden permitir usar las herramientas que sí se tienen el poder ejecutivo dentro del municipio para poder gobernar desde la calle y
y un consejo municipal bien entrenado sobre las competencias que tiene que hacer. Y en este caso, ¿cuál sería esa vía? Deme un ejemplo. Yo sé que es tema para otra conferencia, otra entrevista. Deme un ejemplo. Puntualmente, las competencias de los señores concejales en los directorios de las empresas públicas, que es el botín, por lo cual mucha gente dice quisiera ser concejal. No es por estar en el jurado de la Reina de Quito, es por estar sentado en el directorio del EMOP. Entonces, lo que se hace es movilizar a ese directorio a la condición de una junta de accionistas para comparar el tema. Esta es una resolución que el alcalde por sí mismo puede generar. En lo administrativo se les coloca en donde tienen que estar una vez al año, fiscalizar. Y creas un consejo de administración tal cual una empresa que está migrando de lo familiar a lo corporativo para tener unos directivos que solo funcionan ocasionalmente en donde son expertos y traes a lo mejor de la empresa privada a ayudar a funcionar. Es decir, que hasta que se logre una reforma legal completa, el liderazgo, la correcta interpretación de la ley y un respaldo político suficiente pueden hacer que el alcalde por sí solo no cambie, pero vuelva útil el modelo de gestión actual. Le vuelva útil temporalmente, porque de hecho, obvio, si es que logramos algo que se vuelva sustentable en el tiempo será mejor, pero evidentemente si puedes generar instituciones que garanticen que lo que obviamente es mejor se sostenga en el tiempo, estaremos dejando un legado, y creo que eso en política es lo más importante. Pregunta concreta. Eso, si se aplicaba bien ahora, o si se hace todavía, porque Santiago siempre Valderas, se puede, y ojalá. Ya, si se hace todavía, si tenemos un año para eso, ¿servirá para poner a mover el metro que tiene Quito bajo tierra? Bueno, ese es otro tema distinto, porque por sí mismo sabemos que va a entrar a funcionar el Tesoro de Atahualpa, le digo yo, Sí. valioso, cuantioso, enterrado en un lado donde nadie sabe, y nadie lo ha visto. Entonces, el Si Tesoro se de Atahualpa aplica ese sigue, concepto suyo, el actual alcalde, si lo entiende, ¿podría activar el metro más rápido, para decirlo de otra manera? No, realmente el tema del metro es más complejo y requiere de un diseño de modelo de negocio específico para el largo plazo. Explíquelo para el resto del país que está distante de ese tema, en 4 palabras. El metro requiere de plata fresca distinta de la del municipio y de la reorganización de toda la movilidad urbana alrededor de un sistema integrado que además sirve para descarbonizar la ciudad y descabronizar la administración. Descarbonizar la ciudad y descabronizar la administración. Coincido. Y con eso retornamos. Pedro Freile Vallejo es el invitado a esta entrevista veraz, explicándonos por qué es candidato a la alcaldía de Quito, la cual podría declinar si dentro de la coalición que forman deciden que hay una mejor opción. Democrático, ¿no? Ahora, ¿le creen? Ya veremos. La forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Enseguida, una propuesta verbalmente llamativa y provocativa. ¿Cómo descarbonizar Quito y cómo descabronizar Quito? Temas en los cuales coincido. Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer, porque con 1% de interés puedo producir mucha más leche. Obvio que puedo crecer, porque con 1% de interés tengo 500 plantas más. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. Ban Ecuador. Estamos con Pedro José Freile, candidato a la alcaldía de Quito, por una coalición política en la cual están conversando PCC, Acción Democrática Ecuatoriana, Reto, Construye,
facciones de la ID, él fue muy claro en eso, y el Partido Socialista Ecuatoriano. Les recuerdo que llegamos a ustedes todos los domingos a las 21 horas, en radio un poquito más tarde, no puede ser la transmisión simultánea, usualmente por la programación de fútbol, gracias a Telconet Latam, a Van Ecuador, a Chifletón de Life Products, a Ambienza, gestor inmobiliario, a Bona Germín y a Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. A propósito de Ban Ecuador, falleció la madre de quien fue hasta hace poco su gerente general y gran impulsor de su reactivación, el ingeniero Mauricio Salem. A él, a su hermano, otro amigo, Javier Salem, vicepresidente financiero de Barcelona Sporting Club. Mi sentido pésame por la partida de doña Loris Antón de Salem, una extraordinaria dama que hizo época con servicio social, sobre todo en la provincia del Guayas. Tuve el honor de conocerla y tuve la alegría de contar con su cariño, su amistad y respaldo enorme, inclusive estando en Miami, tratándose hace poco de su cáncer que la devastó, nos veía y se comunicaba con nosotros. Gran abrazo a su familia y a todos los suyos. Prosigamos. Y que sea para concretar cómo descarbonizar Quito y cómo descabronizar Quito en ese orden. Ok. Bueno, la descarbonización en realidad es un proceso económico en el cual todas las ciudades del mundo tienen que concentrarse. Hemos comenzado diciendo, hoy los inversionistas en el mundo no buscan un país donde meter su dinero, buscan ciudades que tengan consistencia, coherencia, logística, facilidad, seguridad y puntualidad. Esas tres cosas, facilidad, seguridad y puntualidad. Eso se concreta en Quito, impulsando un cambio urgente del parque automotor hacia vehículos eléctricos, porque las mediciones dicen que el dióxido de carbono contaminante principal para Quito proviene de vehículos, y Quito tiene desde hace años una densa capa de smog que cuando las mañanas son ultra despejadas se la aprecia ya. Sí. Entonces... Sí. De hecho, parecemos del DF mexicano en los años 90. Estamos en ese nivel de contaminación. Correcto. Ahora. Entonces. Pero el tema no es solamente los vehículos. Primero, vamos al Tesoro de Atahualpa. A este necesitamos integrarle la gran cantidad de vehículos sobre los cuales tiene disponibilidad primero la administración municipal, son los del transporte masivo urbano. Y el sistema de integración, que se demora 6 años en fabricar el parque automotor necesario para descarbonizar la movilidad pública, tiene la capacidad además de sacar del ambiente de la ciudad 3 millones de toneladas de CO2, de emisiones de estos vehículos en esos 6 años. Para que tengamos una idea, el mundo, la civilización humana está emitiendo ahorita 51.000 millones de toneladas al año. Quito, 3 millones. De esos 3 millones los podemos bajar en 6 años a 300.000. Solo con el transporte urbano. Y eso urbano. implica una cosa. Ok, ahí hay una clave. No le voy a pedir todas porque también solo tratar ese tema es un programa aparte. Sí. Hay una clave. Eso que usted planea hacer, así como otras visiones que tiene sobre Quito, exige un proceso de varias administraciones continuas, si no del mismo alcalde, de la misma visión. Ya. ¿Cómo hacerle entender eso a la ciudad y luego a las autoridades que resultan elegidas? Señores, vamos a transformar Quito como se transformó Guayaquil, pero eso requiere un Febres Cordero que en 8 años despejó el camino, limpió la basura y paró otra vez el edificio, sí. y un Nebot que en 19 o 18 años lo comience a armar. ¿Cómo es entender eso a la capital? Porque el legado se construye a partir de tomar las primeras decisiones difíciles. Para eso se necesita gente que esté dispuesta a renunciar. Un político que quiere quedar bien tiende a ser acorralado por todo el mundo y a ceder. Un político que quiere dejar legado está dispuesto a confrontar las decisiones. No solo el discurso, porque hablar fuerte es fácil. ¿Sí? El tema es saber qué hacer y hacerlo. Ok. Algo de eso dijo Pedro Freile en una conferencia que dimos Andrés Páez y yo. Creo que el tercero que intervino ahí fue Emilio Palacio en Miami, 2015, cuando nos fajábamos con el correísmo y algunos se meaban en los pantalones. Esos que son muy valientes ahora. Y no solo lo hicimos allá, lo hicimos acá. Ahí fue cuando conocí a este señor, que me hablaban del Pedro Freile. Resulta que quienes me transmitían su visión decían que era el hombre atrás de todo lo que se estaba armando en torno a Andrés Páez. Reconozcan al Pedro Freile de entonces. La iniciativa de hoy que ustedes ven es algo que queremos replicar allá en el Ecuador y no está pasando. En la ciudad de Quito durante los últimos
45 días se han reunido al menos, y hemos podido verificar eso con mis compañeros de aula, más o menos unas 10 organizaciones diferentes. Entre esas 10 organizaciones existen más o menos unas 36 proclamas distintas y todos corren el riesgo de querer declararse república independiente. Es así. Nosotros hemos tratado nosotros de sistematizar, de entender esos reclamos de la gente en la calle, pero un poco a lo que llegamos a concluir es que realmente los reclamos pueden ser incluso incompatibles. Y mientras eso sucede, los políticos activos del establishment antiguo, la partidocracia, como dicen por ahí, trata de infiltrarse, trata de tomar partido, de colocar sus cuadros, trata de sacarle provecho a la situación en vez de dar algo, de devolver algo al país ahora que la situación es crítica. Como ustedes ven, apenas de no tener canas en esa época y parecer mucho más joven ahora, 7 años atrás, tenía 43, 44, ya entonces tenía una visión respecto a Quito Pedro José Freile. Me sorprende lo que encontramos, ¿no? Sí. 10 organizaciones diferentes, ¿ok? Y la pretensión de querer ser también una república independiente. Han pasado 7 años. ¿Ha madurado la ciudad para eso? ¿Han madurado los políticos para eso? Y si no, ¿cómo va a acelerar usted este proceso en los 3 o 4 meses que tiene por delante para armar la coalición? Sería fácil hablar en contra de los políticos, Carlos, pero en realidad creo que han madurado las condiciones para nuevos liderazgos. Ajá. Y creo que eso es lo principal, porque quejarse de lo que no se hizo, echarle la culpa a alguien de lo que no pasó es muy fácil. ¿Cuáles son esas condiciones que han hecho madurar los nuevos liderazgos? Las necesidades han crecido, la pobreza ha aumentado. Tenemos un gobierno, por lo cual yo personalmente incluso pedí el voto, que se desvió de la visión liberal con la cual en este momento podía lograr más justicia social, porque el momento histórico daba para eso, para realmente producir un encuentro entre lo que se consideran visiones incluso de derecha y otras de izquierda en el sentido común. ¿Y quién le dice a usted que es de los nuevos líderes? ¿O que es parte del nuevo liderazgo? ¿Quién le dice a usted? No, yo aspiro a despertar a los nuevos líderes. Creo que mi función es poder provocar y conmover a personas que van a ser mejores que nosotros, Carlos, que van a ayudarnos a que este país tenga un norte, se Pedro, convierta en una ¿es nación. capaz usted de ese desprendimiento de armar la tarima para que otro se suba? Sí, ya lo he hecho. ¿Cuándo? Desde el 2015, curiosamente. Tú, de hecho, te consta a ti. E inclusive como resultado de la elección del 2017, yo pagué la tarima al frente del CNE para defender la votación de Lazo. Ok. Recordemos a quien fue impulsado en gran medida justamente por Pedro Freile. En política, lo perfecto es enemigo de lo posible. Y en segundo lugar, yo creo que hay que seguir convencidos de que se pueden hacer grandes transformaciones. No se hacen grandes transformaciones porque la gente no cree que sea posible hacerlo. Pero Bernard Shaw decía, yo veo las cosas, la gente ve las cosas como son, ¿no? Y yo veo las cosas como no son. Ya, y me pregunto, ¿por qué no se pueden hacer las cosas de esa manera? Tiene que hacer dos cosas, o ganar la presidencia de la República alguna vez, o generar un movimiento masivo desde las calles. La segunda opción creo que se dará en el momento en que la justicia siga protegiendo a los grandes autores de las fechorías más abyectas que se han cometido en el Ecuador. ¿Quiénes en la justicia los protegen, Andrés? ¿Quiénes? Bueno, jueces que, por ejemplo... Deme un caso. El caso en general, por ejemplo, Correa sentenciado a 8 años, ¿no? Por un atraco que, involucrando varias cuestiones, alcanza a 70,000 millones. Y yo ando a cargar esta sentencia de un señor que se roba un celular de $240 y le ponen 9 años. Y le sentencian a 9 años y 4 meses. Bueno, he cumplido en entrevistar, aunque entonces no tenía esa clara proyección como ahora sí la tiene Andrés Páez, a tres de quienes para mí son las opciones más valiosas dentro de las alternativas democráticas en Quito. Andrés Páez, un par de veces, Jessica Jaramillo, aquí, hace algunos meses, y Pedro Freile ahora. Pero mi pregunta es, ¿por qué ustedes, que eran un buen dúo, se separaron?
Con Jessica Jaramillo Con nunca Andrés tiene nada que Páez. ver. La verdad es que yo creo que en política las alianzas tienen sus momentos. Yo siempre tengo gratitud de las cosas que aprendo. Pero los procesos en la vida tienen sus momentos. Y hay personas de las que puedes aprender mucho y después tienes que buscar otras en las cuales entregar lo aprendido. Yo estoy en ese momento. ¿Qué aprendió usted, Andrés Páez? A armar una buena manifestación, a dar logística a la protesta y creo que eso. ¿Y qué le impidió ser o continuar siendo un puntal de su proyección? No creo que tenía más proyección. ¿No? Fue candidato a la vicepresidencia. ¿Y eso lo empujé yo? Ha liderado las marchas últimas en Quito. Aspira a la alcaldía. Carlos, yo creo que he dejado claro un poco porque creo que no es un tema de personas. Entonces usted dejó de invertir en él porque no crecía mucho. No, para mí los liderazgos son de otro tipo. No creo que teníamos proyección, dice él. Es decir, el tipo no daba más de lo que ya dio. Yo lo estoy traduciendo, yo lo digo en criollo y usted lo dice te voy a así decir diplomático. Sinceramente, creo que ya dio lo que tenía que dar. Y hay muchos cuadros, de hecho, de esa generación que ya dieron lo necesario y tienen que dejar espacio a personas más preparadas que vayan más allá del discurso de convocar a uno de entender. Uno no puede solo ser bueno para dar ejemplos, tiene que entender la economía, la administración pública, los proyectos, las finanzas, la geopolítica. Uno como una persona interesada en los asuntos de Estado no puede ser un discurseador, tiene que ser un estadista. ¿Qué pasa si, cambiando el ejemplo que leí hace pocos instantes, esta coalición dice, y viendo los números, que es lo que siempre dicen, mira, los números nos dicen que nos va mejor si es Páez y no tú. ¿Usted sigue? Yo creo que tengo que ser muy claro, porque con los temas de esto de las tendencias, yo jamás puedo apoyar una tendencia a favor de la violencia. Yo tengo que apoyar una tendencia a favor de la reconciliación del país. Reconciliación del país. Sí, usted me dijo el otro día que esa era una de sus claves. ¿Cuál es la base para reconciliar la reconciliación del país? Ya van a ver al final del programa un TikTok dividido en dos mensajes conmovedores de Pedro Freire, si es que va en serio lo que dice. Pero, ¿reconciliación del país sobre qué? Sobre el cumplimiento de la ley, la recomposición del orden, la aplicación de la justicia a quienes nos causan división, la lucha en conjunto en contra del crimen organizado, la descabronización además del país. Ya, entonces es la reconciliación con los sectores honestos y democráticos del país. No se va a reconciliar con los corruptos. No hay cómo reconciliarse ni con la corrupción, ni con el terrorismo, ni con el discurso de violencia, racismo o exclusión. Ya, cierto. Son el puño de la desgracia, con eso no hay cómo. Gracias por recordarme lo de la descabronización, porque eso teníamos que aclarar ahora. ¿Cómo descarbonizar Quito? Ya hablamos de una clave para descarbonizar Quito. Mira, el modelo de gestión, de nuevo, nacido dentro de los últimos 14 años que él hizo ministerio, ha creado una fórmula perversa para que el municipio solo pueda recibir gente. Resulta que no hay funciones específicas. Para que se llene de cabrones. De hecho, yo creo que los cabrones son los que se aprovechan de meter gente que tiene necesidad para esclavizarles. La corrupción viene de que te doy un puesto y te mantengo ahí para que me sirvas. Te calles o circules los papeles como le sirve al propósito del bolsillo de alguien que seguramente financió una campaña. ¿Cómo funciona esto? No tienes funciones y cuando quieres tú sacar un funcionario, resulta que asumes el riesgo de que la Contraloría te cobre porque no puedes demostrar que incumplió algo que, claro, no está escrito. Entonces, lo primero es dotarle a este esquema de un esqueleto claro, que te permita saber quiénes están en edad de salir, quiénes están en edad de funcionar, y encuentras además en los trámites en dónde están quienes trabajan para gente de fuera, quienes trabajan para quienes hacen tráfico de personas, para quienes venden drogas, para quienes obtienen permisos ilegales para la construcción. De esos hay que hacer la lucha directa. Es una lucha peligrosa, pero se puede hacer. Aquí en Guayaquil se hizo. Cuando volvamos más con Pedro José Freire, candidato a la alcaldía de Quito, uno de los 3 de 5 que seguramente se lancen, porque estoy seguro que Jessica Jaramillo no va a declinar, estoy seguro que Andrés Páez no va a declinar y que 2 más se van a postular por su lado, por cualquier razón, para repetir la historia que hizo que Yunda sea un alcalde del 20%. Cómo asegurar que la historia no se repita es un punto al que volveremos enseguida.
Enseguida, lo planteado, ¿cómo evitar que Quito repita la historia a pesar de todos los afanes de coalición, unidad, pacificación y reconciliación que hay? Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Proseguimos con esta entrevista veraz a Pedro José Freile, candidato a la alcaldía de Quito, por una coalición en donde están conversando PSC, Acción Democrática Ecuatoriana, Reto, Construye, algunas facciones de la ID y el Partido Socialista Ecuatoriano. No ha conversado con Jessica Jaramillo y estoy seguro que Jessica Jaramillo no va a declinar su opción y es más, se la ganó peleando. Ella hizo lo que otros no hicieron, que es comenzar un proceso muy creativo, legal, hasta quitarse de encima a Yunda. Y cuando estuvo aquí la última vez, habló de que el problema son las mafias que se meten en las estructuras de la capital. Véanla. Y por otro lado, lo que estamos viviendo en la capital de la República es una estructura mafiosa, una estructura que lamentablemente se ha tomado empresas públicas y prácticamente las ha destrozado, como son la EMAP y la EMOP, en otra hora unas empresas públicas valiosísimas para la ciudad. Y detrás de esto, conforme el propio pronunciamiento del Consejo de la Judicatura durante el fin de semana anterior, en donde señaló que había una estructura delincuencial en el sistema de justicia. Eso fue agosto 22 del 21. Decía yo en una entrevista reciente, esta misma semana, con Pedro José Freile, que César Montúvar, Juan Carlos Solines, Juan Carlos Holguín, María Paola Ventimilla, siempre me olvido del quinto aspirante a la alcaldía de Quito que hubo. Juan Carlos Solines, Juan Carlos Holguín, Paola Ventimilla, César Montúvar, hubo un quinto. Me acuerdo clarito del debate que hubo en la Cámara de Comercio, al cual no fue ese quinto. Bueno, 5 que eran de una misma tendencia. Paco Moncayo, ¿no era? Paco Moncayo, correcto. Él no fue porque tenía 38% y ya era alcalde electo. Claro. Y terminó con 15 y se cayó el 18 abajo. Ok, buen ejemplo. ¿Cómo hacer que esto no se reedite más allá de la iniciativa que usted está haciendo? Haciendo una iniciativa paralela o similar de otra manera. O sea, creo que el tema tiene que salir del ámbito de la discusión entre personas que quieren ser candidatos y llevarse a la arena en donde el plan se discute entre organizaciones políticas. Okay. Supongamos de que el plan lo convienen, sí, de que Jessica Jaramillo se una a las discusiones y ustedes acogen, o entre todos acogen ciertos planteamientos. Claro. Lo mismo de Andrés Páez. ¿Por qué no hacer primarias? No se alcanza. Ya. Primero. No se alcanza. O sea, físicamente no se alcanza. Segundo, hay data suficiente ahorita para saber quién puede proyectarse, quién tiene techo, quién tiene reto. A eso iba. Antes del data, ¿por qué no hacer debates? Ah, excelente. Pero los debates tienen que ser en la campaña obligatoriamente esta vez, sí, pero antes del plan. Eso hay que hacer desde mañana o debates de noche, sobre el plan. Sobre temas específicos, o sea, sin verborrea, sin retórica vacía. Cocido. Con data dura, con conocimiento de las cosas. Okay. Se hace un reglamento. ¿Cómo se llama Ruth de Participación Ciudadana? Ruth Hidalgo. Y de hecho yo le pedí a Rudy hacer esto la semana pasada cuando por última vez invitó a la reunión de precandidatos. Le he pedido que en esta fase... ni siquiera pongo atención quién va. Lo que le pedí a Ruth... No, naturalmente que no. ¿Por qué? Porque esto es serio para mí, pues Carlos. ¿Y lo de Participación Ciudadana de Ruth Hidalgo no es serio? Es serio lo de Ruth, no es serio quiénes van. ¿Qué son quiénes? No tengo idea quién vaya. ¿Y cómo sabe que no es serio si no va, pues? Porque no puedo ir como precandidato si no estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que le planteo a Ruth? Que en esta etapa del proceso electoral, Participación Ciudadana, más bien, utilice el recurso que de hecho el endowment, el fondo tiene, para concentrarnos en el plan y en que las organizaciones políticas responsablemente trabajen en el plan. Ahí lo clave es los reglamentos del debate para que sea un debate de conceptos y no de habilidades, que no es lo mismo, las habilidades se verán para sustentar los conceptos. Es otra cosa. Ya.
quiénes conducen y manejan eso, pero si están, yo digo que soy un apasionado de esta cuestión y no es ni de lejos que quiera hacerlo yo. Y si están sujetos a ese debate, se gana como ciudadanos. 2 series y todos que vayan firmando un acuerdo previo en que se someterán a lo que vote Quito con mediciones... Un pacto de integridad. O que se llama un pacto de integridad. Según encuestas que le llaman serias, ¿no? Ahí tienen que tomar según un referente. ¿Cuál encuestadora es? Es que esta dice, es que la otra dijo, es que no coinciden. ¿Usted ve factible un proceso de maduración así? Yo lo intentaría, Carlos. Creo que no hay peor cosa que la que no nos arriesgamos a hacer para provocar una mejora en nuestra Es que si no lo intentan, Quito se va a la mierda otra vez. Porque hay una diferencia con Guayaquil. Aquí hay una alcaldesa que quiere reelegirse con una intención de voto cercana al 60-65%. Allá no hay nada así. Eso es otra cosa totalmente distinta. Y de hecho creo que después del paro hay que pronto, ojalá, hacer esto. Porque yo veo que muchas de las personas que estuvieron en contienda no van a poder caminar la ciudad. Yo camino ahorita la ciudad por lo menos 4 horas al día en los lugares en donde estoy seguro mucha gente no va a poder volver a pasear. ¿En serio? Desde hace 6 meses. Por ejemplo, ¿a dónde vas? A Chiriaco, a Caupicho, a Calderón, a la Comuna. Es que no le pasa nada porque no lo conocen. No, porque ¿No saben quién es usted? Ya me conocen, pues Carlos, ese es el punto. ¿Usted cree que porque estuvo en el debate presidencial lo conocen? No, para nada, todo lo contrario. Primera vez que está aquí, no lo conocen. De hecho, después de la segunda vez que está aquí, nosotros, lo conocerán más, sobre todo por la posta en Quito. Claro. Para nosotros, de hecho, lo de la candidatura presidencial lo único que hizo es generarnos un compromiso. Y una sorpresa de que fueron más que las 400 personas que yo conocía y pensaba mandarles una nota de agradecimiento por el voto, las que votaron por nosotros. Es impresionante lo que usted obtuvo. Pero sobre todo, el impacto que causó un político fresco, porque usted es un político, distinto, con una actitud completamente transparente. ¿Saben por qué? Justamente porque sabía que no iba a ganar, que no iba a estar en la segunda vuelta. Entonces no tenía que cuidarse de qué dice, sino de cómo piensa. Exacto. ¿Cómo hacemos que ese Pedro Freile sobreviva? Trataremos en la próxima y última parte del programa. Que la diarrea no te asuste. Bonagermin es un compuesto de probióticos que restauran la flora intestinal, devolviendo la salud digestiva a toda la familia. Con Bonagermin, la diarrea bajo control. No olvides rehidratarlos con Enterofermenti. Al volver, ya ven, van a ver ustedes cómo el candidato anda dando sus primeros pasos frente a un mural. Y sobre todo su discurso que es, a mí me parece cautivador, pero ya he aprendido. Cómo lo pone en la práctica es lo que vamos a averiguar. Hemos hablado bastante, pero nunca suficiente, sobre por qué Pedro Freile Vallejo a la alcaldía de Quito, cómo estructurar una unidad mínima y de qué manera desarrollar un plan básico. Ahora, poesía. Miren lo que dijo en un TikTok de hace unos pocos días.
Lo que vemos frente a nosotros es un momento que tiene que llamarnos e invitarnos a quienes no hemos participado en política activa a hacerlo. Y si es necesario, a forzar que quienes lo hacen de la misma manera de siempre se retiren. No pueden invitarnos a la violencia, a combatir pueblo contra pueblo, a darnos, bajo la fórmula de seguridad, una manera de desatar nuestros más bajos instintos cuando la gente pasa hambre, cuando la gente no recibe medicina, cuando la inversión social que debía suceder no sucede y un alto funcionario del gobierno incluso reconoce que después de ganar las elecciones, después de haberse servido del voto popular, se olvidaron de escuchar a la gente. Sí, uno de los más altos funcionarios del gobierno lo ha reconocido en CNN. Se olvidaron de hablar con la gente. Nos usaron solo para llegar. Qué grandes verdades, ¿no? Pero ¿cómo las va a convertir usted en grandes lecciones? Es la pregunta. Primero, ¿cómo hacer que la gente entienda el llamado a participar en política de los que no han hecho política? ¿Cómo? Haciéndola. O sea, la respuesta es simple, es provocando que la gente se involucre, utilizando los medios que tenemos al alcance, pero estando cerca de ellos. ¿Cómo retirar a la vieja clase política? Debatiendo, haciendo ese ejercicio que propusiste antes, demostrando que los nuevos estamos más preparados. Ya, no es momento de la violencia, dice usted. No. Ok, si en Quito otra vez, al cabo de estos 90 días, puede pasar, vuelven a sitiar los barrios, ¿qué quiere que ustedes lo reciban en las casas y en las urbes? Con un ramo de flores a los que andan con palos, piedras, bates y escopetas dispuestos a bajarse o metiéndose en la propiedad privada? Naturalmente que no, Carlos, pero de hecho es ahí en donde se verá el talante y el talento de los políticos para poder mediar entre los violentos y conseguir la paz. O sea, no es el tipo de liderazgo el que necesitamos, el que se pone al frente de la barricada, toma el fusil y dispara a otros. Es el que tiene la capacidad de cruzar las líneas y entregar una ofrenda de paz para que las cosas se calmen. Ya, señaló ciertamente usted que un funcionario de este gobierno, él no lo dijo, lo digo yo, Juan Carlos Holguín, admitió con mucha honestidad y también bastante ingenuidad que se habían olvidado de escuchar después de que ganaron y que eso explicaba mucho de los problemas del gobierno. ¿Cómo va a hacer usted para que el gobierno escuche a Quito? De hecho, primero cuando digo alto funcionario me refiero a Juan Carlos y me refiero a que ese acto de honestidad es algo que reconozco como positivo. No, lo dijo usted, lo digo yo. Sí. Se lo mencionó nomás, le lanzó el piedrazo, está bien. No, pero lo reconozco como válido. De hecho, la gestión de él me parece que es de las mejores que ha tenido. Es la segunda mejor, yo también considero. Lo que hizo en Ucrania especialmente es excepcional. Sí, él es un político sano todavía y fue de los que cometió el error de meterse a la alcaldía y dividir más un frente que debía estar unido porque alguien lo convenció de que tienes chance, hermano. Ok, vamos a la segunda parte de ese TikTok. Mírenlo. Pero pido además, descubran el cinismo con el cual los ciudadanos somos tratados desde el poder. La causa indígena ecuatoriana, tiene un ancestro y tiene razones para estar ahí. Pero no podemos tampoco admitir el banalismo. Lo que podemos hacer, sí, es asumir la responsabilidad de actuar hoy en política, como no hemos hecho nunca antes los ciudadanos. Tenemos que empezar a tomar las decisiones por nosotros mismos, porque hoy debemos recuperar la paz. La paz por encima de todos los valores en los cuales está inspirada nuestra democracia. Pero no debemos dejarnos de esos que quieren un rayo de luz de cara a las elecciones, sacar los bajos instintos que nos pueden llevar a confrontarnos. Los quiteños, los ecuatorianos, somos mejores. Vamos a romper el sistema dándole al mundo un ejemplo de paz y organización para salir adelante de este trance. Hoy vamos a detener la violencia y vamos a empezar a construir la paz. Ok, ¿a quién se refiere con tenemos que recuperar la paz? Si se da cuenta con quién coincide al situar ese como el principal valor ahorita en esta democracia. Con quien podamos coincidir para construir la paz o la buena economía está bien. Guillermo Lasso dijo que la principal meta es esa ahorita. Hombre, presidente, ¿no le molesta coincidir con él? Claro que no, pues me preocuparía que el presidente no esté buscando la paz del país, pues. Ok, ¿y sabe el estado en que estamos? Sí. Cuando lo mínimo que aspiramos es la paz, a eso se aspira después de una guerra. Estoy consciente de eso y de hecho hay dos momentos en los cuales la paz puede ser considerada un valor intrínsecamente más relevante y solo coyunturalmente por encima de la democracia, y eso es antes y después de una guerra. Está claro. O lo otro, ¿ya? Hay quienes quieren aprovecharse de esto para
salir con violencia a propósito de que creen ser un momento de luz. ¿A quiénes se refiere? Cuando tú agarras al movimiento indígena, el cual está olvidado, de hecho, se mantiene olvidado durante todo el periodo de la vida democrática, desde el 78 hasta el presente, y armas del relajo antes de las elecciones seccionales, ¿no crees que terminas teniendo luz encima tuyo para promover candidatos? Okay. Cuando a título de que hay violencia en las calles, no organizas a la gente para también salir a defender las cosas en un tono violento, ¿no crees que estás buscando un rayo de luz? En eso discrepo, ¿no? O sea, ¿de qué manera tenemos que defendernos con los que nos agreden violentamente? Vuelvo a repetirle, con un ramo de flores, ¿sabe lo que hizo la alcaldesa de Guayaquil? Come on, make my day, aquí los esperamos. Vengan, estamos en el puente, volquetas y todo. ¿Y sabe lo que se hizo en octubre del 2019? Se fue un poquito más allá adelante al triunfo, ¿ya? Eso lo lideraba Andrés Roche, por si acaso, y lo apoyaba yo. Muchos armados, otros combates, vengan, aquí estamos, a Guayaquil no. ¿Cómo tenemos que defendernos cuando llegan a ese extremo? ¿Llamando a los cascos azules de las Naciones Unidas? No. ¿Cuántos pueblos, cuántas naciones del mundo han tenido que derramar sangre para entender que darnos la mano y usar esto primero es más relevante? La forma en la que funciona Guayaquil es distinto. La Sierra Central, que de hecho circunda toda la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, tiene una dinámica cultural diferente. El movimiento indígena tiene un comportamiento distinto que el movimiento montubio en la costa. De hecho, incluso la cercanía entre los, digamos así, los recintos montubios respecto del hipercentro de Guayaquil son completamente distintos de las comunas que están dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Cuando tú conoces a la gente de la Unorico, de la Tola 1, entonces, ¿cuál era la forma de Quito de defenderse? Anticiparse haciendo buen gobierno. ¿Y si no se daba la anticipación y venía la explosión? Respaldando al aparato de seguridad pública y provocando que opere el aparato de seguridad del Estado. Tengo las respuestas que quería, menos una. Usted tiene una hoja gris en su vida, ¿sí sabe cuál es, no? ¿Cuál? El haberse amparado en un partido mafioso por ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo puedo creer en Pedro José Freile si tuvo que aceptar la invitación de amigo para ser candidato a la presidencia? O sea, no importa lo que sea, yo me subo. Porque no fue una invitación, Carlos, fue una ocupación. De hecho, para nosotros esa es una de las páginas que mejor legitiman nuestra capacidad de hacer política, no la mía, sino de todo mi equipo, de todo el Quinto Poder. Nosotros como ciudadanos decidimos hacer lo que me dijeron que era imposible hacer, que era quitarle los huevos al águila. Y eso es lo que decidimos hacer y eso es lo que logramos hacer. Tomamos un partido político en uso de las capacidades intelectuales y del sistema jurídico, sin usar un solo centavo para lograrlo, lo cual muchos políticos viejos, Carlos, de hecho ven financistas para que les den candidaturas, o andan buscando quién les regale plata para meterse en un partido. ¿Por qué no sigue allí? O inclusive terminan, quiero redondear esto, estorbando la democracia interna de otros partidos para que se fuercen candidaturas de su favor. Ciertamente, si se los quitó, ¿por qué no sigue allí? Porque llegamos a un proceso de madurez en el cual estamos ahora comprometidos a buscar la reconciliación. Si nosotros fuéramos parte de un partido como amigo, no podríamos convocar a otros partidos políticos. De hecho, el partido no nos hace más ni menos en el proceso político en el que estamos comprometidos. Si estuviésemos en amigos, no podríamos hablar seriamente con los partidos viejos, como la Izquierda Democrática o como el Partido Social Cristiano o el Partido Socialista. Entendido. Hasta ahí, capítulo 1. Habrá un capítulo 2. Según cuánto de lo que hoy día ha prometido y comprometido Pedro Freile transite. Solo quiero decirles que... ¿Querías añadir algo? Sí, quiero añadir algo, si me permites, Carlos. Sí. A los partidos políticos que han sido convocados en este trayecto a tomar sus mejores decisiones, que esta es una oportunidad de virar la página y demostrarle al Ecuador que ustedes pueden liderar. Gracias. Solo quiero decirles que yo me jugaré por mi capital hasta donde pueda para que no repita el error de la última vez. Y parte de esto es ese proceso de conversar con quienes, creyendo que pueden por su lado levantar planes, plataformas y candidaturas distintas, aspiran después a converger de alguna manera en una sola candidatura. Y si aquello no se da, debe ser en un solo voto. Si no hay, como no hubo en las últimas elecciones presidenciales, una opción frente al correísmo, que es el socialismo del siglo XXI, que es la dictadura, que es la explotación, que quiere volver, que haya un solo voto unificado y se lo gane. En eso, cuenten conmigo porque yo creo que sí aprendí la lección, aunque a veces no parezca. Buenas noches.
Transmisión simultánea. Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.